Buenos días, chicos. Tal como os había dicho, que iba a repasar los ejercicios que habíamos hecho de transistores. Os recuerdo que el que habíamos estado haciendo en clase es este que está aquí dibujado a la izquierda, la que veis que el transistor tiene en la base, colocada aparte de la resistencia de la base, evidentemente, una batería que llamada V sub B, la B es de base, la tensión, la que le daba la tensión en la base para que el transistor pueda funcionar, ¿no? Y aparte de esta teníamos otra tensión, la VCC, que es la tensión principal, la que va a hacer que el transistor comience a circular una corriente entre el colector y el emisor, que es la principal, ¿no? Vale, pues en los ejercicios que yo os había mandado, fijaos que este tenía un inconveniente, que es que necesitamos dos baterías, dos pilas, para que pueda funcionar el transistor. Entonces lo habitual es que solamente haya una tensión, en este caso es la tensión principal. Entonces el montaje, el divisor de tensión, que era el que os había comentado, que es la ecuación que yo os había dado, y el vídeo que os había mandado sobre cómo resolverlo, por si alguien quería ampliar un poquito de conocimientos. Bueno, pues este es el equivalente a colocar una pila, una batería aquí a la izquierda llamada V sub P, ¿vale? Entonces lo primero que teníamos que hacer es calcular cuánto es esta tensión de aquí. Esa tensión se consigue gracias al divisor de tensión, que lo que hace básicamente es, de la VCC que nosotros tenemos, conseguir aquí una tensión que es mucho menor que la que tenemos en la batería principal. ¿Cómo se calcula esa tensión? Bueno, pues en la explicación del vídeo aparecía, pero yo os dije que básicamente se podía calcular como con la siguiente ecuación, ¿vale? Con la VCC, que es la tensión de la pila principal, multiplicado por la resistencia que está en la parte inferior, que es la R2, porque nosotros vamos a calcular la tensión desde este punto, que esta sería como la Tierra o la masa, ¿vale? Hasta este punto de aquí, con lo cual la tensión que nos interesa es la que hay en R2 multiplicado por la suma, dividido entre la suma de R1 más R2, ¿vale? Esto era lo que habíamos visto, que había comentado yo como ecuación para resolverlo. Una vez que tenemos la tensión en la V sub B, que es lo a priori lo más importante, bueno, pues a partir de aquí ya el resto del ejercicio es similar a como lo habíamos resuelto nosotros anteriormente, porque si aplicábamos Kirchhoff, lo que nos da aquí es, pues si os acordáis, son las tensiones y la intensidad. A nosotros lo que nos interesa en principio es la intensidad de la base, ¿vale? Y esa habíamos visto utilizando la ecuación que habíamos visto de que V sub B tiene que ser igual a la tensión en la RB más la tensión base emisor, que recordar que la tensión base emisor es de 0,7 voltios, ¿vale? Tal como habíamos visto. Bueno, pues sabiendo que la VRB, que es la tensión que está en esta resistencia, es igual a la resistencia multiplicada por la intensidad, que en este caso la circula por ahí es la intensidad de la base, pues partiendo de estas dos ecuaciones podíamos sacar, sustituyendo una en la otra, podíamos sacar perfectamente que la intensidad de la base va a ser igual a la tensión V sub P menos la tensión base emisor, que recordar que es 0,7, partido de la resistencia RB. ¿Vale? Con eso ya teníamos la intensidad de la base, que es la intensidad de partida para ver en qué situación se encuentra el transistor. A partir de este dato que hemos obtenido, la intensidad de la base, recordar que ya podemos sacar cuál es la intensidad del colector, ¿no? No sé si os acordáis, pero teníamos que beta era igual a la intensidad del colector partido de la intensidad de la base. Por lo cual se deduce que la intensidad del colector es igual a la intensidad de la base multiplicado por beta. Esto de aquí siempre se cumple que nos encontremos en activa. Ahora veremos los tres modos de funcionamiento del transistor. En el caso que nos ocupa, lo último que nos quedaría por calcular sería, ya que acabamos de poder calcular la intensidad del emisor, hemos calculado inicialmente la intensidad de la base. Lo último que nos quedaría por calcular en este caso sería
la intensidad del emisor, que para ese caso es muy sencillo porque la intensidad del emisor, tal como vimos, es la intensidad del colector más la intensidad de la base. Una vez que tenemos calculado eso, ya podemos calcular cuánta es la tensión que cae aquí en la resistencia del colector. Vamos a llamarle tensión de RC. Porque se cumple, evidentemente, pues también la ley esta de cuando vimos resistencias en serie, de que VCC tiene que ser igual a la tensión en RC más la tensión colector-emisor. Y sabemos, aplicando la ley de Ohm, que la tensión en RC es igual a la intensidad del colector, que ya hemos calculado antes, multiplicado por la resistencia del colector. ¿Vale? De aquí, evidentemente, podemos calcular cuál es la tensión colector-emisor. ¿Vale? En principio, bueno, no tiene más complicación que simplemente VCC menos la intensidad del colector por RC. ¿De acuerdo? Aquí podemos tener tres casos. Bueno, podemos tener varios casos. Que la tensión colector-emisor nos dé mayor que 0,2, que eso implica que el transistor está en activa, que evidentemente la tensión colector nos dé igual a 0,2, que eso implica que está en saturación, y si al calcularlo la tensión colector-emisor nos da menor que 0,2, eso nos está diciendo que se encuentra en saturación y que tendríamos que recalcular los valores de la intensidad del colector porque no está bien, o sea que realmente lo que nos implicaría, luego veremos este ejercicio después, lo único que indicaríamos en principio que se encuentra en saturación y luego veremos cuándo son realmente el valor de la intensidad del colector, porque va a depender del hecho de que la tensión colector-emisor sería de 0,2 voltios y con eso calcularíamos realmente qué está sucediendo con el transistor y cuáles son realmente la tensión del emisor y la intensidad del colector y la intensidad del emisor. Por cierto, aquí al escribir esto es una C y no una E como he dibujado antes. ¿De acuerdo? Pues en principio con esto podríamos calcular la primera fase de este tipo de ejercicios, que como veis los elementos clave se encuentran en esta ecuación, que ya la habíamos comentado anteriormente, para poder sacar la intensidad de la base, sacar la intensidad del colector, sacar la intensidad del emisor y con eso poder calcular cuánto es la tensión colector-emisor para saber si se encuentra en activa, o en saturación o evidentemente si se encuentra en corte. Con esto creo que tenéis suficiente para hacer los 4 primeros ejercicios que os había mandado. De hecho ya ha habido 2 alumnos que han hecho la entrega, así que en principio os dejo hasta el lunes para poder acabar de entregar los ejercicios y el lunes os amplío parte de la idea de estos ejercicios y cómo recalcular la intensidad del colector y del emisor cuando se encuentra el transistor en saturación. Bueno chicos, pues nada, un saludo y nos vemos el lunes.